Continué mi búsqueda en este páramo casi desolado. Había algunos árboles, sí. Sin embargo, debido a tan inhóspito lugar, me preguntaba, ¿cómo es que seguían aún siquiera vivos? Mientras más me adentraba en este lugar, podía recordar pequeñas partes de lo que pasó aquí. Así que hasta que sentí el dolor terrible en mi cabeza, que me acompañó de un sonido similar, mi corazón no empezó a latir con mucha fuerza. Era como un eco del pasado, como un eco de un trauma. Coloqué ambas manos en mis sienes, tratando de quitar esa sensación tan horrible. Y se fue tal y como llegó. Fueron 5 terribles segundos que me hicieron recordar lo horroroso que fue este lugar anteriormente. Pero en medio de aquello, cuando tenía los ojos cerrados, pude ver algo parecido a un aura, algo que me indicaba la dirección de lo que estaba buscando. Fui hacia esa dirección y después de esquivar árboles marchitos, barrancos que salían de la nada, y obviamente ruidos y ecos de seres que sabía que me estaban observando desde lo lejos, me encontré con los restos de un ser que era gargantuesco. Era mucho más grande que la palabra gigantesco. Hacía palidecer cualquier relato sobre gigantes con una mofa satírica y ruin. Estaba a un lado de un montón de rocas y ésta estaba cerca de una cueva. El cuerpo era reciente, pero el destrozo de alrededor parecía más viejo. Tal y como decía la nota, procedí a intentar tomar alguna parte del esqueleto de esta gigantesca bestia con forma humanoide. Con la nueva adquirida, ahora espada, intenté cortar lo que parecía un diente. No sabía siquiera cómo iba a cortar con un metal un diente tan fácilmente. Sin embargo, se cortó casi como si fuese mantequilla, como si alguien cogiese un cúter e intentase cortar un trozo de papel. Una tarea menos, pensé. Dije con seguridad ante mí mismo, hasta poder notar la presencia de un ser más grande. Solo podía ver su silueta en la lejanía, pero podría decir que medía más de 14 metros. A medida que se acercaba, se producía pequeños temblores en la nieve. En este caso, sabía que no habría forma de ganar contra eso, así que decidí no hacerme el valiente. Me escondí en la cueva que había a un lado, tratando de no llamar la atención mientras eso estuviese cerca. Sabía que no iba a ser amistoso conmigo, así que seguí mi instinto. Pero mi instinto me llevó al fracaso. Aquello no sucedió. Sin darme cuenta, dejé un rastro de huellas que ese ser vio y comenzó a tratar de destruir la cueva. Era hora de actuar, o si no, quedaría sepultado bajo un montón de rocas. Él estaba tirándome rocas desde lo lejos, con bastante certera puntería. Usé una ventaja que noté que tenía. Este ser no podía ver con uno de sus ojos. Parecía ser que tenía una herida en él y solo tenía uno funcional. Me escabullí por el lado izquierdo, que es donde estaba esa cicatriz en el ojo, y me escondí en el bosque cercano, sin detener la marcha. Cuando logré salir de ahí, en ese improvisado bosque, había una vieja cabaña derruida. Ese lugar, ese edificio abandonado, tenía una puerta monumental, así que decidí salir de ella. Pero al llegar a la salida estaba un hombre que vestía una capucha blanca. Me había sorprendido no haberlo visto en todos estos momentos, y cómo es que había venido tan sigilosamente en un lugar así. Y junto a él habían otros seres que componían las reglas que me habían sido encomendadas. ¿De verdad creías que te dejaría ir sin más? No me importa a quién sirvas ahora. Nadie sale de aquí si no han seguido las reglas. Seres de reglas que ya no recordaba, seres de la regla del agua y la niebla, comenzaron a romper la barrera que se interponían entre ellos y yo. Justo cuando estuvieron a punto de alcanzarme, un ser encapuchado de negro se interpuso ante esos seres y yo, haciendo salir un poder luminoso enorme, que cegó a las bestias
y enfureció al ser que estaba encapuchado de blanco. ¿Cuándo dejarás de meterte en mis planes, hermano? Debí haberte matado cuando éramos uno solo. Dijo el ser de la capucha blanca, y con un movimiento de su mano rompió la barrera. El otro ser de capucha negra me dijo que huyese, que ese era el único momento que él podría mantenerlo totalmente ocupado. Cuando todos los seres se disponían a atacar una vez más, un ser alado descendió del cielo, rompiendo el techo de aquel casi derruido lugar, y con una voz llena de potestad pronunció unas palabras en una lengua extraña. Su voz resonaba como un relámpago, y cada uno de esos seres fueron iluminados con una luz que hacía que se transformasen en orbes antes de ser ascendidos hacia un lugar que yo no sé dónde era. Pude percibir un sentimiento de perdón cuando esto sucedió, y luego de ello, ese ser que parecía un ángel se dirigió a mí. Noah Stephens, he sido enviado aquí por orden de Sensaya. No tienes por qué temerme. Ser benevolente, he visto lo que has hecho. Tu acto es digno de perdón. Eres libre de salir de esta prisión. Pero, ¿quién eres tú? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada de esto. ¿Quiénes son estos dos seres? Yo soy Jerafiel, portador de la luz de la estrella del norte. Has visto dos partes de un solo ser. Sin embargo, una quiso buscar el perdón y otra no. Ambos son el señor de este lugar. Sin embargo, uno es un tirano y uno es un ser benévolo. Y el tirano hizo un pacto haciendo estas reglas y sometiéndolas a su voluntad. De esta manera su poder sobre su hermano era mucho mayor. Sin embargo, no me tuvo en cuenta en este enfrentamiento, ya que pensaba que tu aparición aquí iba a ser ese punto de inflexión que le permitiría al fin ganar contra su hermano. Craso error para él. Lo más curioso es que, a diferencia de los otros seres cuando se convirtieron en orbes, el ser de la capucha blanca no. Simplemente se cegó y salió huyendo. Se transformó en una especie de niebla y desapareció ante mis ojos. Y mientras este hermoso ser me hablaba, me quedé mirándole con asombro. Era bello, pero con una belleza singular. A pesar de tener la apariencia de un supuesto ángel bíblico, este era un poco distinto. Sus alas eran algo más parecido a apéndices luminosos que a alas reales. Era como si intentase crear la ilusión de unas alas de verdad. Este tenía un total de 9 pares de alas en cada lado, y su vestimenta era la de una armadura mezclada con una toga romana. A pesar de llamarse portador de la luz, solo podía ver 2 puntos luminosos, que eran sus ojos. He leído cosas en la iglesia y nunca he escuchado algo sobre seres como tú. Dime, ¿qué eres en realidad? Dije tomando mi distancia entre él y yo, aunque también aventurándome en una pregunta cuya respuesta no estaba seguro si me iba a gustar. Él se tomó una pausa antes de hablar con aquella voz tranquila, mientras se frotaba levemente la barbilla. Es complejo de decírselo a seres tan jóvenes como tú. Sin embargo, puedo resumirlo de esta manera. Hijo del Creador, ¿y si te dijese que tu Dios no es el único que existe? ¿Me creerías acaso? Soy leal servidor de una entidad mucho más antigua que el Creador, a quien conoces como Dios. Tengo hermanos que son tan antiguos y poderosos como el Dios de este mundo. Sin embargo, los humanos tienden a negar de forma vehemente aquello que contradice lo que ya ellos conocen. Fui traído aquí con la ayuda de mi Creador para poder ayudar al Consejo. La hermosa creación de mi Creador se ve amenazada por el usurpador. Una vez más. Nuestro Creador no permite que esta existencia se vea amenazada por el usurpador. El usurpador es un ser
que destruyó nuestro mundo. Y nuestro creador, Lux, está intentando volver a empezar. Con eso creo que tienes más que respuesta suficiente. Me quedé sin palabras. Ver la tristeza de ese ángel que estuvo casi a punto de llorar al decir esta última expresión, donde su señor, su creador, había huido, había ido a un lugar para crear un ejército nuevo. Es lo que me dijo Semsayag, sin embargo, desde un punto de vista totalmente distinto. Viendo los poderes que estaban a mi alrededor, decidí tomarme esto con total seriedad y pedirle ayuda a mi Dios. Decidí ponerme de rodillas y rezar. No sabía por qué, pero sabía que iba a tener sus frutos. Después de dar una pequeña oración en agradecimiento, decidí volver a ponerme de pie. El ángel en todo momento se me quedó mirando, esbozando una tenue sonrisa. Parecía satisfecho. Decidí preguntarle también qué era eso tan malo o peligroso como para hacer que esta existencia corriese el mismo peligro que la suya. Este acto hizo que el ángel, cuya sonrisa anterior había sido hecha por mí, por verme rezar, ahora mismo se tornase seria y con un tono seco me dijo: Tan malo como le es la aniquilación de toda especie viviente de este universo. Tan sencillo como eso. Pensé y medité sobre eso. Luego pregunté cómo podría terminar más rápido mi misión para evitar que esto ocurriese aquí también. Haces muchas preguntas, alma joven, pero te responderé esta última. Ya tienes en tu posesión 2 objetos de los 4 que necesitas. El tercero lo encontrarás si viajas al sur. No puedo ayudarte más, solo en los momentos de extrema necesidad. Mi poder está sujeto a las reglas de la existencia de mi anfitrión. Ni más ni menos. Y tras estas palabras, el ángel se volvió luz y desapareció ante mis ojos, pero antes dejando en el suelo una especie de objeto. Según creía, no sé por qué, me ayudaría a encontrar otros objetos. Ese pensamiento era casi como un recuerdo que se había grabado ahora mismo en mi mente. Este seguro que era el último regalo del ángel. Al coger el objeto, decidí salir de este cascarón de mundo y viajé al sur. Y al salir de ese mundo, sabía que tenía que ir al sur. Esa especie de brújula apuntaba al sur. Así que después de salir de ese condenado centro comercial, me acerqué al coche. Sabía que tenía que coger un medio mucho más acorde a las circunstancias. Así que iba a conducir a la estación más cercana e iba a abordar un tren. Tenía que ir al sur. Me llevó media hora llegar a la estación más cercana, y cuando compré uno de los boletos, que salía bien temprano, tuve que dormir en mi auto, ya que aún era muy de noche. Los trenes que aún pasaban no eran los que tenía que yo abordar, y luego de aquella incómoda noche, caí profundamente dormido, una vez más, por mis pesadillas, aunque la incomodidad de mi cuerpo no era debido a ellas, a las cuales ya me había habituado como a un incómodo compañero de cuarto. No, era porque no tenía una almohada donde sostuviese mi cabeza. Sin embargo, debido a tanto cansancio, de alguna manera dormí. Estaba tan cansado que no me fijé en el nombre del tren que iba a abordar en el trayecto hacia el sur y me pregunté si esas 3 horas eran necesarias. Pero no le di mucha importancia al nombre y me puse a investigar ese extraño objeto que yo deducí anteriormente que era una brújula, y así lo era. Sin embargo, era extraña, ya que era una pequeña caja de música que contenía una moneda de oro. Esta, a su vez, tenía unas marcas en ella. Cada una de esas marcas mostraban norte con una N, sur con una S,
este con una E y oeste con una O, igual que una brújula que está encima del agua. Sin embargo, esa moneda se levantaba sola durante unos segundos y volvía a ponerse en la caja, algo parecido a una brújula de agua, sin tener nada debajo. Mientras estaba revisando la caja, me di cuenta de que ésta se abrió, apuntando en una dirección. Al orientarla me di cuenta que a lo lejos se podía ver la silueta de una locomotora de vapor con una inscripción rara en su costado. Plutón Express T0H311. Era un expreso de pasajeros. Sin embargo, vi que también llevaba algo de carga en la parte de la cabina del maquinista. La brújula apuntaba expresamente a este tren, y al revisar mi boleto, por casualidad del destino, ponía el mismo tren y las mismas iniciales. Tal vez era el único que podía verlo, porque los otros pasajeros no prestaban atención a lo que sucedía. La locomotora se acercaba cada vez más y avanzaba sin tener raíles debajo de ella, simplemente estando por encima de donde se suponía que tiene que estar, pero sin llegar a tocarlos. El tren era completamente negro, excepto por unas ventanas que reflejaban parte de la luz del sol, y cuando estaba lo suficientemente cerca, dejó sonar un silbato, y fue entonces cuando el vapor se convirtió en un humo negro, el cual tenía un ser oscuro en él, y de los pasajeros que veía dentro, este extraño humo parecía absorberles una especie de luz, como si les estuviese drenando la alma. Tuve esa conclusión. No sabía por qué y no sabía tampoco si era verdad. Lo que sí sabía es que sus rostros cada vez se hacían más pálidos y sus ojos apuntaban hacia arriba, quedándose desorbitados, haciéndose poco a poco más negros. Y entonces las puertas se abrieron ante mí y yo subí al tren al que tenía este boleto infernal. Parecía que este tren viajaba entre mundos, ya que en el momento de salir de la estación, un viento sofocante sopló en dirección contraria al tren. Me las arreglé para llegar al vagón y cuando lo hice procedí a ir hacia la locomotora. Dentro de los vagones todo parecía normal y desde el punto de vista de las ventanas nada ocurría dentro del otro lado. Era como si estuviese tan apacible como cualquier otro tren. Muchos de los pasajeros, sin embargo, estaban sentados como cualquier otro pasajero. Sin embargo, aquí la diferencia. Parecían miembros de un culto, ya que parecían llevar como una especie de toga. Todos parecían estar rezando alguna especie de mantra. Sin embargo, algunos parecían no seguir este protocolo, y uno de ellos me agarró del brazo y me dijo fieramente: «¡Siéntate, muchacho! No querrás atraer la atención del maquinista, a no ser que quieras ser usado de combustible». Le pregunté a qué se refería. «¿Qué pasa? ¿Tú no leíste las reglas o qué?». En ese momento yo le dije que tenía una misión por delante. Tenía que llegar hasta el último vagón, donde estaba el maquinista. Tenía una misión que tenía que hacer sí o sí. Y mientras este pasajero me hablaba, la voz de Semsayag volvió a escucharse en mi cabeza. «Hola Noah, soy yo de nuevo. Te he ayudado que las reglas de Saint Arthur no te afecten, e igual que haré aquí. Sin embargo, aquí mi poder es incluso más pequeño. Así que intenta apoyarte en esta persona que está viviendo las reglas en carne propia». Pero volviendo a esta persona, yo le dije que no había empezado el viaje desde el principio. Lo había tomado a mitad de transcurso del viaje, y justo cuando estábamos hablando, el tren se tornó negro. Por unos escasos segundos, o diría un minuto, y en medio de eso, la mano de esta persona se había puesto en mi nuca y me dijo suavemente al oído: «No te muevas». Mirando fugazmente por la ventana sabía a qué se refería. Fuera del tren, en la distancia, habían gigantescas serpientes de ojos como el fuego, posadas elegantemente, vigilantes como faros en la costa, en la cima de una colina. Obviamente, ante esa dantesca visión, empecé a sentir otra vez dolor de cabeza
y cuando se fue me acordé de una cosa. Había abordado un tren que me había indicado la brújula y ahora no sabía cómo continuar. Decidí seguirla e ir hacia el primer vagón, donde estaba el objeto que necesitaba para completar esta parte del rompecabezas. Una vez pasada toda la oscuridad, salimos a un mundo muy distinto. Igual de oscuro, sin embargo, reinaban relámpagos en lo alto de nubes oscuras. Entonces, por primera vez en megafonía, escuché una voz que dijo: Queridos pasajeros, hemos llegado al Tártaro. La compañía les agradece que hayan viajado con nosotros. Vale, esto parecía no ser broma alguna. Estaba en el Tártaro y tenía que darme prisa en llegar a la cabeza del tren y conseguir el objeto. Al escuchar esta señal, la mayor parte de la gente del vagón salió y yo, que estaba sentado, me levanté. En ese momento esta figura encapuchada volvió a decirme suavemente que siguiese las reglas y yo asentí, aunque no las iba a seguir. Aún así, viendo a esta persona desesperada y también queriendo ayudarme, se me apiadó el corazón y saqué de mi gabardina un objeto que se le entregué. Según me dijo Semsayag, eso era un arma y podía ser muy útil en una pelea. Si iba a tenerla, me gustaría que esta persona me ayudase. Continué por esos infinitos vagones. Parecían en un principio 14, sin embargo, a mi parecer eran casi como si fuesen 100. Seguí andando y esta persona pareció acompañarme, silenciosa. Sin embargo, algo se cruzó delante de nosotros. Era el maquinista. Este era mi amigo perdido. Sin embargo, esta persona no miraba a la altura que miraba yo. Parecía mirar a otra. Entonces entendí que este ser tomaba la forma de aquellos que eran conocidos o eran bastante más apacibles para nuestros ojos, porque yo miraba a una persona de 1,90 m y él parecía mirar a una persona de 1,70 m. Su mirada era recta y la mía hacia arriba. Eso fue lo que concluí, ya que yo tenía delante de mí a Michael, que no dejó pasar su oportunidad de hablarme. Vaya, Noah, ¿cómo has estado? Dijo con una sonrisa cargada de dientes afilados y una luz roja, como si fuese fuego ardiendo, se le veía desde la profundidad de su boca. No sabía si era Michael real. Sin embargo, mi corazón se partió y no pude evitarle no preguntar: «Amigo mío, ¿qué te sucedió? ¿Cómo es que has terminado en este lugar?», dije en un tono de decepción, pero este solo se rió de mí. ¿Qué más da eso, Noah? ¿Tú no estás buscando esto acaso? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo? Aún recuerdo aquellos días donde éramos amigos inseparables. Solo mírate ahora, tan diferente, tan insignificante, débil, incluso haciendo el trabajo de otros. ¿Qué te parece si termino con todo esto de una vez por todas? Dijo mientras dejaba caer las piedras que yo buscaba en el vagón de carga, y sacó detrás de sí una guadaña de fuego que emanaba un fuego carmesí, sin emanar humo alguno. Esquivé el primer golpe, el cual dejó una marca en el suelo del vagón, y recordé la espada que había hecho en el Jotunheim, y logré bloquear el siguiente golpe. La otra persona también hacía su trabajo, y atacaba sin descanso a este ser que parecía ser el señor del tren. El amuleto volvió a brillar, y entendí que estaba hablando tanto conmigo como con esa persona. Yo no supe en ningún momento qué le estaba diciendo Semsayag a esa persona. Sin embargo, pareció llenarla de valor, y eso a mí me tranquilizó. A mí, sin embargo, me respondió lo siguiente: Noah, resiste un poco más. Te sacaré del Tártaro. Tengo a alguien preparado para eso. Mientras tanto, te daré este pequeño conocimiento de combate, para que puedas encargarte de este ser. Sin mi ayuda, vosotros dos podréis encargaros de él. Oh, déjanos jugar en paz. Vete a tu reino, fuera de aquí. ¿Por qué no dejas de moverte y aceptas tu destino y dejas de hablar con tu amigo, Noah? Ese
maquinista sabía que estaba siendo controlado por alguna fuerza mayor, que no estaba en este plano y parecía conocer a Semsayag. Este fue tan notorio porque se le veía hasta en los ojos. Había un pequeño brillo de culpa por estar haciendo lo que estaba haciendo, como si no fuese dueño de su propio cuerpo. Mientras esquivaba y bloqueaba cada golpe de esa guadaña imponente, el otro pasajero y yo conectamos la mirada y entendimos que esto iba a ser nuestra victoria, ya que cargamos los dos a la vez, y él logró, con la lanza que tenía, atravesar el torso de este ser, que rugió de dolor. Aquello, para nuestra desgracia, fue contraproducente, ya que fue una llamada de ayuda más que un rugido de dolor. Las gigantescas serpientes ahora ya no estaban solamente mirando el horizonte, se estaban adentrando en las montañas y dirigiéndose hacia nosotros. Muchacho, conecta, mírame a mí, ¿vale? Relájate, no te preocupes, yo estaré bien, pero no tienes mucho tiempo, ¿vale? Ya sé por qué las reglas no tienen efecto sobre ti, tu amigo me lo ha dicho, pero eso no es lo importante. Delante hay un puente, pero también una desviación. Si no actuamos ahora, terminarás perdido en los campos asfódelos y tienes una misión que cumplir, ¿no? Ahora, quédate en ese vagón, dijo esta misteriosa figura, y entonces con un pico golpeó la unión del tren que teníamos delante, y lo que antes era mi amigo no pudo hacer nada. La conexión se abrió, y yo, antes siquiera de dejar el vagón, metí rápidamente 3 de esas piedras metálicas en mi gabardina, asegurándome de que no se cayesen. Volviendo al vagón, vi como mi vagón se iba por esa desviación, pero aún así andaba, incluso si no estaba unido a la locomotora. El puente era largo, tanto como el abismo oscuro que estaba abajo. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y ese era destruir el puente sin importar la serpiente que estuviese sobre él. De la capa de nubes oscuras descendió un ave en picado, atravesando el puente, rompiéndolo en pedazos. Eso fue lo último que vi, antes de que todo se quedase oscuro. Revisé mis bolsillos, antes de que todo volviese a recobrar el color. Tenía las piedras metálicas en el tacto, no se habían caído. Aún así, la fortuna me sonreía y prometí que si volvería a aquella persona a encontrarme en el futuro, le iba a ayudar por este acto de valentía. El vagón llegó a lo que parecía ser el final de la vía. Yo me bajé y el vagón, como si estuviese vivo, volvió de nuevo al túnel, yendo a un destino desconocido para mí, pero delante mía estaba la persona con la capucha negra. No, los seres de otro mundo que te han ayudado hasta ahora no pueden intervenir aquí, ni Semsayag, ni la Estrella del Norte. Yo te ayudaré aquí, para que de esta manera puedas terminar tu tarea. Tras decir estas palabras, el ser se desvaneció como su homónimo de color blanco, y yo estaba en medio de un viejo recorrido de ferrocarril. Miré la brújula para saber cuál era el siguiente objetivo. El mismo marcaba el atravesar otro túnel, que al final del mismo se veía una inmensa masa de agua. Mi siguiente objetivo parecía que iba a ser navegar. Si te ha gustado esta historia, te invito a que dejes tu like y tu comentario, y si es posible, compartir. Estas cosas para mí son muy necesarias ya que me ayudan a seguir haciendo crecer el canal. Te ha narrado Raúl y espero que tengas muy buenas noches.